La observación es un proceso de identificación de cosas, objetos o situaciones para captar las características de los mismos. En cambio, la descripción es la comunicación del observado. Como podemos ver en la observación, determina qué se va a observar, así preparando los objetivos y equipos necesarios. Fijar la atención, distinguir los pares o los elementos que conforman el hecho, poniendo atención en las particularidades o detalles. En cambio, la descripción es reunir todos los datos y las anotaciones, recarizarlos según ciertos aspectos, así suprimir los elementos que se consideran menos convenientes, teniendo en cuenta que es una figura retórica como metáforas, entre otras. En la comparación es un proceso mental que establece diferencias y semejantes entre las características de dos objetos o más, donde la relación consiste en establecer nexos entre cosas o las situaciones. Se tiene diferentes tipos de relación, como por ejemplo el funcional, espacial de lugar o posición, temporal o secuencial, de causa-efecto, inclusión y analógicas. La definición de conceptos tenemos en cuenta que es una síntesis que se expresa característica de procesos, seres, cosas, objetos, el cual implica una representación mental superior a la simple imagen. Cada concepto o definición necesita una palabra, nombre o sustantivo, breve para completarla, clara para indicar cualidades esenciales y exacta lo defino no aparece en la definición. En los tipos de definiciones tenemos tres. En este caso está la estática, se expresa el género próximo y sus diferencias específicas. En la dinámica es una constructiva o genérica. En la dialéctica se obtiene negando dialécticamente alguna de las condiciones limitadas que define a otro concepto y esa negación viene a ser condición característica del concepto a tratar de definir. El pensamiento hipótico sirve para identificar y describir un objeto según el conocimiento de las características esenciales incluidas en su definición a través de ejemplos y contraejemplos. Ahora, pasando a los cambios, consecuencias y transformaciones, por primero tenemos el cambio, que es un fenómeno que modifica las características de los objetos. En este caso, pues se tiene tres tipos igual, de alternación, progresivo, de crecimiento de tracción y el cíclico. En la secuencia es un suceso de estado característica de un objeto hecho o situación. Según algún criterio previamente acordado, se puede representar mediante diagramas, dibujos y filmaciones. En cambio, las transformaciones son tipo de marcadamente natural, espontáneo, aunque puede ser provocado por un medio de un agente espectacular. Pero El constructivo o práctico resuelve sin problema todas las adversidades de la vida cotidiana. Ellos suelen aprender por un método auditivo, ya que les gusta mucho escuchar sobre todo. Los creativos, por otro lado, tienen una actitud muy flexible e innovadora. Las personas con un tipo de pensamiento destructivo tienen la ventaja de que ellos mismos se pueden dar una retroalimentación. Sin embargo, lo malo es que tienen una actitud derrotista, pesimista o autonegativa, como el síndrome del impostor. El pensamiento dicotómico. Este clasifica los hechos en dos drásticas posiciones: es sí o no, blanco o negro. Para ellos no hay una decisión intermedia. La ventaja de las personas que tienen este tipo de pensamiento es que no suelen batallar en tomar decisiones. Las personas con pensamiento ecológico solamente se preocupan por la sostenibilidad del planeta y todo lo que tenga que ver con ello. Su mejor manera de aprender es el kinestésico, ya que les encanta relacionarse con el medio ambiente. Los emocionales manejan las emociones, es empático y son comprensivos. Piensan con el corazón antes que con cualquier otra cosa. Esotérico. Ellos son todas aquellas personas que ven la sabiduría antigua, la misticidad, todo lo que tiene que ver con las dudas de realidad, como en este caso son los signos zodiacales. Los globales o locales, este tipo de pensamiento considera los hechos en sus dimensiones regional y planetaria, es decir, ven los hechos como de una manera más general. Holista. Este comprende los hechos en diferentes contextos y analiza las diferentes realidades. No se queda solamente con una opción.
El pensamiento indagatorio hace cuestionamientos sobre lo desconocido. En cambio, el pensamiento positivo es realista y flexible, siempre se adapta de buena manera a las circunstancias. La tipología de pensamiento multidimensional percibe las diferentes dimensiones y modalidades de la realidad. En cambio, el procesal comprende los hechos con un porqué y como procesos. El pensamiento prospectivo vive estratégicamente y siempre piensa en el futuro. Y el sistemático es muy de procesos y enfrenta la realidad con sistemas. La tipología de pensamiento racional es lógica y tiene deducciones correctas y no involucra los sentimientos. En cambio, el supersticioso consiste en la creencia de que los individuos pueden alterar su destino o suerte tanto de manera positiva como negativa. El hemisferio izquierdo es el denominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta mitad es la más compleja, está relacionada con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística. El hemisferio izquierdo tiene funciones como la capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. Ahora, ¿qué es el pensamiento vertical lógico? Este es un tipo de pensamiento enfocado en el encadenamiento lógico, secuencial y correcto de las ideas para asegurar una resolución creativa y positiva al problema que sea. Esta manera de pensar se apoya en conocimientos o ideas previas que ya fueron validadas, así como en soluciones que antes demostraron ser eficaces. Este sería el pensamiento opuesto al pensamiento lateral, que es más libre y creativo. El pensamiento vertical se caracteriza por ser un tipo de pensamiento basado en el análisis y el razonamiento. Continuando con las habilidades del pensamiento, encontramos el análisis. Esta habilidad permite separar lo figurado y lo real, ya sea en partes. Es un poco más complejo como parte del pensamiento, pero al final de cuentas existen diferentes formas y tipos de analizar. Por ejemplo, puede ser por partes, analizar en un objeto en base a sus funciones, sus cualidades, estructuras o operaciones que puedan emitir. No solo se puede evaluar cuestiones como objetos, pensamientos, sino también suele ser una habilidad que utilizamos en mercadotecnia, tanto para análisis de empresas, en este caso los análisis FODA, nos permite un criterio para ver virtudes, defectos, oportunidades y amenazas que lo mismo puede aplicar para análisis personales, de acuerdo a los criterios que vayamos a elegir, pero siguen siendo parecidos: virtudes, defectos, oportunidades y amenazas. Por otro lado encontramos la síntesis, el cual es un proceso complejo, igual del pensamiento. Se pueden integrar por partes, cualidades o relaciones para formar ya sea una identidad o un pensamiento nuevo. Está relacionado y es afín con la creatividad. Se prepara para crear o hacer producir aquello que pueda ser de nuestro provecho, es decir, se sintetiza, agrupa, se reúne información que sea concluyente. Por ello es que es un tipo de pensamiento que nos puede resultar muy útil tanto en tareas académicas, por ejemplo, cuando debemos reunir o encontrar ideas clave. Bueno, a partir de estas ideas podemos recabar una gran parte de información. Por último, tenemos la evaluación, el cual es un esquema de pensamiento que consiste en emitir, justificar y determinar juicios de valor acerca de objetos, situaciones y hechos. En este tipo de evaluación encontramos dos, el cual sería la interna y la externa. La interna se compara con un objeto o una situación existente con un objeto ideal, es decir, con algo que se tiene con lo que gustaría hacer. Tiene como importancia el hecho de que nos permite construir un ejercicio de juicio crítico, así como aportar herramientas para exponer juicios en relación al tema investigado. Por otro lado tenemos la evaluación externa, la cual basa su definición con, se compara objetos o situaciones existentes considerando criterios externos u objetivos ya esperados, la cual tiene importancia de permitir criticar, valorar y tomar decisiones basadas en criterios y objetivos firmes. Justamente ambas evaluaciones se basan en parte de criterios o valores, ya sean eh, de carácter personal o bien por criterios sociales, de acuerdo al entorno en que se viva y reglas ya establecidas.